Se llama Yassine Kansa, tiene 24 años, es marroquí, tenía una orden de expulsión de España por estar en situación irregular, aunque no tenía antecedentes penales. Estamos hablando de la persona que ha cometido ese asesinato y que ha herido a otras 4 personas en ese ataque múltiple a 2 iglesias de Algeciras. Tenemos nuevos datos en Voz Populi que les vamos a contar de la mano de nuestro compañero Borja Méndez. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Hola, Alberto. Y enseguida te preguntaremos también por el jubilado de Miranda de Ebro de las cartas bomba. Primero vamos con el autor de los hechos de Algeciras porque tenemos nuevos datos sobre su personalidad, sobre quién era Yassine Kansa en los últimos meses, un radical que sin embargo no lo era hasta hace escasas fechas. Pues sí, es un papel que sigue la misma tónica de los últimos lobos solitarios que han actuado en las principales ciudades de Europa. Yassine, hasta hace unos meses, era un joven con problemas presuntamente mentales, tenía mucha medicación en su casa, como han encontrado los agentes de la Policía Nacional en el registro de la vivienda que ocupaba, porque ni pagaba el alquiler ni era adquirida por él. Han encontrado medicamentos y ese chico lo que sí protagonizaba en esa vivienda eran muchas peleas, muchos enfrentamientos, tenía un carácter un tanto problemático, problemas con el alcohol, también discusiones muy frecuentes con sus compañeros de vivienda. ¿Qué pasó? Que desde hace 2 meses su personalidad cambió, al igual que ha pasado con muchos delincuentes, con muchos yihadistas que han perpetrado ataques en otras ciudades de Europa. Lo que ha pasado es que este joven desde hace 2 meses se involucró totalmente en la religión, cambió totalmente su personalidad, dejó de hablar con su entorno, se volvió incluso más violento en algunas ocasiones. ¿Qué pasó? Pues directamente que se había radicalizado. Muchos de sus compañeros, muchos de estas gentes llamadas de su entorno ya han contado su testimonio a la Policía Nacional, que está recabando todos los datos de lo que se presume que es un lobo solitario que perpetró el ataque yihadista de Algeciras solo. Borja, estás hablando de una persona que hasta hace pocos meses tenía problemas con el alcohol, que ya de por sí es un dato pues, que choca por completo con un poco la idea que uno puede tener de una persona que ahora es un radical, como se ha demostrado. Y por otra parte hablas de un presunto lobo solitario. Esto es algo por lo que te quiero preguntar si realmente no hay ninguna duda sobre el hecho de que haya actuado solo y si se conoce algo más sobre sus motivaciones o sobre cómo ha podido convertirse y hasta llegar a tener esa idea de cometer esos actos tan terribles que hemos visto. Pues mira, una cosa va ligada a la otra. Hay que tener en cuenta que su carácter problemático se puede dar por esos trastornos por los que está medicado, trastornos mentales. Ese alcohol más la medicación es un cóctel perfecto para cualquier persona, para que pueda incentivar su carácter más violento. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue el punto de inflexión? Pues que según sus allegados encontró el Corán, encontró todas las creencias del Corán, se volvió totalmente radical. A la gente de su entorno incluso le decía que veía el diablo en algunas ocasiones y cabe señalar que cuando cometió el atentado en Algeciras fue con un machete de grandes dimensiones en una mano y en la otra portaba el Corán, y es más, en el momento en el que fue detenido por la Policía Nacional estaba en el puerto rezando de rodillas, así imagínate cuánto de proceso de radicalización había sufrido este joven de 24 años marroquí. Y claro, Borja, sobre él pesaba una orden de expulsión. La gente se lleva las manos a la cabeza con este dato, pero luego también lo cierto es que no tenía ningún tipo de antecedentes penales. En ese tipo de situaciones, para la policía, evidentemente, y para las autoridades, es muy complicado. Esa es la clave. Este chico fue identificado por la Policía Nacional en junio del año pasado, comprobaron que su situación estaba irregular y abrieron un proceso administrativo para expulsarle de España. ¿Qué pasa? Que en este caso confluyen 2 tipos que son muy especiales y que complican mucho que este chico fuera deportado. ¿Qué 2 cosas? Primero, no tiene detenciones ni antecedentes en España y segundo, no tenía vivienda conocida, estaba en un piso de ocupa. Esas 2 circunstancias hacen que el proceso de deportación sea más largo. También en ese proceso de deportación confluyen las soluciones diplomáticas, por así decirlo, porque España tiene que comunicar a su país de origen, en este caso Marruecos, que este individuo está en situación irregular y Marruecos tiene que aceptar esa deportación. ¿Qué pasa?
pasa? Son procesos muy lentos, procesos muy complejos, con mucha burocracia, y en este caso, como algunos de esos detalles, como te digo, no tenía vivienda, no tenía antecedentes, pues iban aún más tarde. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que este chico no estaba vigilado, lo que se dice vigilado por las fuerzas y cuerpos de seguridad, no estaban detrás de él, no había un operativo montado por su radicalización, pero sí que es verdad que en los últimos meses estaba controlado. ¿Qué significa estar controlado? Que estaba en el foco de los agentes de información, de los agentes antiterroristas, por este proceso de radicalización que llevaba en los últimos meses. Y Borja, lo decíamos al principio, esta semana está siendo una semana con mucho trabajo para ti, porque también estás siguiendo de cerca esa detención en Miranda de Ebro de un jubilado de 74 años llamado Pompeyo. Hemos ido conociendo nuevos detalles sobre él, sobre esta persona que, recordemos, envió varias cartas bomba a la Embajada de Ucrania, a Estados Unidos, a la Moncloa, contra Margarita Robles. Sabemos nuevos detalles y además detalles bastante llamativos que nos pueden explicar un poquito más cómo era la personalidad de este jubilado. Cuéntanos. Pues mira, este jubilado era un nostálgico de la antigua URSS, era, según nos cuentan fuentes policiales, era muy comunista, tenía muy arraigadas esas ideas, ¿Qué pasa? Que la sorpresa de los agentes llegó cuando entraron en su domicilio y entre las pruebas que recogieron pues había un cuadro de Lenin, un póster de la Pasionaria, tenía un llavero del Che Guevara, tenía varias revistas de Granma, que es el Partido Comunista de Cuba, varios ejemplares. ¿Qué pasa? Que aparte de todo eso también tenía lo que le había sobrado del material de haber creado los artefactos, que había comprado por internet, por cierto. Por lo tanto, la policía sospecha que podría haber creado un nuevo lote de cartas bomba, de ahí la precipitación de la operación policial, o que iba a deshacerse del material que tenía en su casa. Por lo tanto, esta rápida intervención de los agentes sobre Pompeyo, con el que llevaban detrás de él varias semanas, estaba claro, tenían todo muy cerrado y claro, la policía decidió actuar ante el peligro de que volviera a hacer otra remesa nueva de cartas bomba a nuevas administraciones. Pues Borja Méndez, muchas gracias por toda esta información y por el trabajo de esta semana, que vemos que estás hasta arriba. Gracias, Alberto. Y ya lo saben, si quieren conocer todos los detalles de esta información de nuestro compañero Borja Méndez, que también firma nuestro otro compañero Gonzalo Araluce, al que saludamos desde aquí, saben que tienen todos los detalles a través de nuestras redes sociales y también en vozpopuli.com.